Buenas noches, bienvenidos a la cuarta entrevista de Ponele Rec. Hoy, Pedro Nigue. Pei, querido, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Vos me escuchás a mí? Yo te escucho perfecto. Vamos para adelante. Bueno, contame, me estabas spoileando un poco mi historia. ¿Cómo es la cosa? Y obvio, ¿cómo no te voy a spoilear si te conocí? Es lo primero que me contaste cuando te conocí. Y es una anécdota que voy a recordar siempre, porque en este rubro que tantas veces y durante las entrevistas de la semana se fue contando que hay gente que se lo toma como una rivalidad y hay otros completamente distintos, su historia es un 10. Así que te doy pie a que se las cuentes un poco a todos los que nos están viendo. Bueno, arranco entonces con la historia de cómo conocí o cuento un poquito de dónde vengo primero. ¿Qué te parece? Mándate con todo. Bueno, primero, hola a todos. Gracias por participar. Estoy muy contento de ser parte de este espacio que se genera. Creo que es súper importante. Creo que hay que valorarlo mucho porque nunca se había dado un espacio así, por lo menos en Argentina, que yo recuerde. Así que primero que nada te quiero felicitar, Ari, porque me parece que es una iniciativa excelente. Estuve participando todo lo que pude en las transmisiones anteriores. Los conozco a todos, la verdad que grandes profesionales. Así que, bueno, nada, primero quería agradecerte por esta oportunidad, por permitirnos a todos nosotros participar y creo que esto va a ser muy bueno para todos. Lo que vos estás diciendo se retroalimenta porque me llegan mensajes de tanta gente que realmente en los casos de escuela de videógrafos han querido ir a tus cursos, que han querido escucharte, que han querido participar de todas las cosas que van haciendo y muchas veces no encuentran cómo. Entonces, la verdad que el agradecimiento es mutuo porque tenerte acá es un placer. Bueno, nada, más que halagado y agradecido. No, bueno, para los que todavía no me conocen, algunos que me conocen y no conocen mucho mi historia, podemos decir que desde chico me interesó todo lo que tenía que ver con multimedia. Mis primeros recuerdos van allá con las primeras computadoras que aparecían en la década del 90, donde, nada, con tal de usar una computadora era capaz de hacer lo que sea, y eso incluía, por ejemplo, aprender a usar programas que usaba mi viejo. Así que a los 10, 12 años arranqué usando los primeros tipos Photoshop, hacía animación 3D. Después, bueno, eso fue evolucionando hasta aprender un poco lo que era la edición. Creo que a los 16 arranqué con programación, todo lo que tenía que ver con usar una computadora. Así que básicamente lo que yo digo es que todo lo que un diseñador multimedial suele hacer. Y así que me encontré en un momento haciendo páginas web y videos. Esos eran mis dos caminos. Estaba como en la disyuntiva, si seguir el camino de mi viejo o hacer otro camino diferente con lo que tenía que ver con programación. Y bueno, finalmente seguí a mi viejo. Mi viejo era director de TV en una productora. Más que nada se dedicaba a todo lo que era grabación en vivo. Era director ahí con el switcher en vivo. Y además jefe técnico, así que le encantaba toda la parte técnica de las cámaras, de los camiones de exterior, etc. Así que yo fui creciendo a su lado, nada, viendo todo lo que él hacía, preguntándome todo lo que él hacía. Y en un momento, nada, terminé trabajando con él también. Como editor primero, después como productor a la hora de armar contenido, y después que él se retiró yo me quedé como director en ese lugar trabajando durante un tiempo, hasta que, bueno, me quemé un poco del trabajo, ¿no? que requería estar 24/7 ocupado en ese lugar, y la verdad es que yo quería probar algo diferente. Ahí es el comienzo de lo que todos conocen la historia con Jera, el famoso versus que hacemos en la escuela de videógrafos y que es una anécdota muy, muy graciosa. Voy a contarla brevemente porque creo que está buena. Bueno, todo comienza en la misma época que Gerardo estaba con Pixel y su compañero de video Andrew. Yo también estuve en esa búsqueda de algo diferente y miraba los mismos canales casualmente que miraba él ahí en Vimeo. Era fiel seguidor de los videos de los rusos,
La gente cuando dice que veíamos videos rusos no entiende nada, pero sí, bueno, la realidad es que fueron siempre los precursores en lo audiovisual. Así que eran unos muy buenos referentes para poder ver material nuevo. Y empiezo a ver que había una tendencia en videos de bodas, particularmente, en los cuales era nada que ver a lo que uno tenía como una idea, ¿no? Para mí hacer video de bodas era lo más básico dentro del mundo audiovisual. Es decir, la categoría más baja, quinta, sexta categoría, digamos, del audiovisual. Es decir, yo imagínate, trabajaba como, no sé, como director. Para mí el que hacía bodas era como el último eslabón, era comprate una cámara, si no tenés nada que hacer en tu vida, podés hacer sociales. Muy bien. Literalmente era como... O sea, era lo más bajo que eso, no había nada. No, en video creo que era lo más básico, sí. Ese era como mi concepto, al menos de lo que tenía como referencia en lo que tenía que ver con bodas. Y cuando veo que afuera había una tendencia de videos mucho más cinematográficos, mucho más publicitarios, como me gusta llamarlos, donde había una búsqueda estética, una historia, un relato, donde no solo era hacer un casamiento, una cobertura, sino que era realmente una pieza artística. Es decir, a veces incluso eran mejores que muchos trabajos profesionales, con lo cual dije, che, qué bueno es para hacer esto en Argentina, porque no había muchas opciones así en lo visual y dije, bueno, acá está, ya está, esto es lo mío, voy a hacer esto y voy a romper el mercado, dije. No tengo competencia. Así que bueno, me puse a averiguar un poco la competencia del mercado y me encuentro que había un chico en Rosario que hacía videos muy creativos. En Mendoza, Diego Serrano. Diego, ya te había visto hace tiempo, ahí estabas ahí haciendo muy buen laburo. Es decir, ya tenía una estética, Diego, de lo que era el trabajo más publicitario, cinematográfico. Y de repente me encuentro con un flaco ahí que hacía video, una productora, tal Pixel Producciones, que ya la estaba haciendo acá en Buenos Aires. Y fue como, no, este flaco me robó la idea, se adelantó, está un paso adelante. ¿Te durmió? Me durmió el negocio del siglo, dije yo. No puede ser. Así que con mis compañeros... Vos te ibas a hacer rico con las bodas y este te durmió. Totalmente. Encima yo estaba con un par de amigos, Guido Llama, también un realizador, Cristian, quien fue mi editor de Final de Fiesta por mucho tiempo, y Gantus también en sus comienzos, cuando Johnny Gantus, que ya lo nombraron varias veces. Estábamos ahí y cada vez que veíamos un video decíamos, no puede ser, qué desastre esto, no puede ser... no, mirá, no. Y tipo, le teníamos una suerte de odio, un odio. Y de repente un día suena el teléfono ahí en la productora donde yo trabajaba y me dicen, hola, sí, Pedro. Le digo, sí. Te habla Gerardo, de Pixel Producciones. Y fue como, viste como en las películas cuando llama el secuestrador y están los policías alrededor, tipo, silencio, activen todos los grabadores, tipo, escuchen. Sí. Está llamando en este momento. Y en ese tipo como, no, es Gerardo de Pixel. Y todos como, no, ¿qué pasa? Y yo, sí, ajá, tipo, viste. Y me dice, no, mirá, porque te cuento. Me dice, nosotros tenemos una grabación y me dijeron que vos me podés ayudar a conseguir una grúa. Y yo le digo, sí, es complicado, ¿viste? Ese tipo me hacía todo el duro. Y de repente... Y me dice... Es importante. Claro, me hacía el importante. Y me dice, no, porque ¿sabes qué pasa? Lo que pasa es que es muy difícil conseguir gente porque nosotros trabajamos con DSLR, ¿viste? Y yo le digo, ajá, yo también. Me había comprado una T2, ¿viste? Y le digo, sí, yo también. ¿Viste? Y Gerard me dice, ¿en serio? No te puedo creer, chabón. No te puedo creer, qué buena onda. No son muchos los que graban con DSLR. Y yo digo, sí, yo trabajo con DSLR, ¿viste? Me hacía todo el importante. Y entonces como que empecé a aflojar y me dice, pero no tenés a nadie. Y yo no podía ir porque tenía el laburo que me obligaba a estar los fines de semana. Le digo, mirá, tengo un chico para mandarte. Le digo que está hace poco, pero la verdad que puede ir bien. Y se llama Cristian, le digo, yo te lo recomiendo, te puede ir. En realidad Cristian nunca había agarrado una DSLR y Cristian era como... lo mandaba de espía, ¿entendés? Era como, andá a ver quién...
No era el peor, pero no era el mejor tampoco. Y nunca había usado una cámara. Así que en una semana tuve que hacer un curso intensivo de DSLR para que vaya a acompañarlo a Gerardo con el fin de que lo espíe. ¿Viste? Era como, bueno, necesito que vayas a ver qué está haciendo este flaco. Bueno, en ese momento no había... Claro, no, ni siquiera era como quién es este flaco, andé a investigar quién es, porque no tenía una cara de Gerardo, era como Pixel Producciones y nada más. Entonces, Gerardo, bueno, este pibe va, en ese momento no había WhatsApp como para tener un contacto inmediato, es como que el flaco simplemente fue a trabajar y yo hasta los 3-4 días que no volvían de Rosario no tenía la información de lo que estaba pasando. Entonces agarra y vuelve y le digo, chabón, ¿qué onda? Me dice, y la reacción literal de Cristian fue, no, chabón, no sabés, es recopado, chabón. No sabés los equipos. La data. No sabés los equipos que tiene, es buenísimo. Me dice, no, chabón, tenés que conocerlo, es lo más, es recopado. Y yo fue como internamente, o sea, no lo puedo odiar, ¿entendés? Porque me parece que me estoy perdiendo algo. Entonces me llama otra vez y me dice, che, ¿sabes que tengo ganas de conocerte? Que algún día vayamos a tomar un café. Y yo todo resignado le dije, bueno, dale, venite a tomar un café. Tipo, fue como, bueno, dale, venite y tomamos un café, ya está. Yo todo resignado porque ya dije, bueno, no puede ser esto. Y creo que llegó, fuimos a la vuelta donde yo laburaba, hay un café, nos sentamos y creo que nada, la amistad desde ahí para acá adelante fue increciendo. A los 6 meses yo ya había renunciado a mi laburo. A los 6 meses de conocerlo a Gerardo yo había renunciado a mi laburo. Él me había traído desde Estados Unidos mi primer 60D con varios lentes Sigma. Andrew estaba en proceso de irse, así que yo empecé a cubrirle algunos eventos a él. Nos ayudábamos todo el tiempo. Y ahí empezó mi carrera en el mercado. Si bien yo me abrí mi propia productora, se llamaba Life Moment, y tenía mi propia impronta, mi propia búsqueda, digamos, no dejé de armar mi propio estilo. Nada, comenzó una suerte de amistad en la cual nos complementábamos y de alguna manera visionábamos cómo tenía que ser el mercado en Argentina, ¿no? Somos de la misma escuela donde llegábamos un civil y saludábamos y nos miraban los colegas raros porque diciendo, no se saluda, o sea, entre colegas no se saluda. Y era como, para mí era como, ¿cómo no me voy a saludar con alguien? O sea, yo no compito contra vos, somos colegas, ¿viste? Y ahí empezó toda una revolución. Y nada, esa es la famosa anécdota de cómo conocí a Gerardo. Lo odiaba sin conocerlo y nada, hoy somos grandes amigos, así que esa es la parte divertida. Bueno, como te decía, ahí arranqué con la empresa, con Life Moment, en esta búsqueda de una impronta, de marcar un estilo, a diferencia por ahí de Gera que miraba por ahí a referentes como Joe Simon o si bien compartíamos los mismos rusos, yo me fui un poquito más arriba de Estados Unidos a Canadá y conocí a un videógrafo llamado Marrone que tenía un estilo más publicitario, me sentía mucho más cómodo en ese espacio, así que empecé a hacer mis videos con ese estilo un poco más publicitario, no tan romántico como se estilaba en ese momento, ¿no? Como la famosa cinematografía de bodas que iba más por el lado romántico. ¿Cuándo empezaste a implementar los finales de fiesta? Y también vale aclarar a todos los que nos están mirando, que ya somos 80 y pico, un montón, que vos fuiste uno de los primeros en Argentina en empezar a utilizar movimientos de cámara en mano y a unir esos movimientos en los videos tanto de final de fiesta como en los largos que entregás. ¿Cómo fue traer un poco toda esa locura? Porque eso es una de las cosas quizás que más los diferenciaba con Gera en esos momentos, me parece. Sí. Como te decía, uno busca referentes en el cual inspirarse y claro, ¿qué pasa? Cuando ibas a cinematografía de bodas, era todo más de la tendencia más romántica, más emotiva. De hecho, mis primeros videos fueron así, o sea, ponía música y todo en slow motion y básicamente era un video de cinematografía de bodas, pero después empecé a mirar otros videos rusos donde había mucho más movimiento, más psicodélico, donde iba más, donde la cámara en mano jugaba diferente, zoom en cámara, transiciones en cámara. Y de alguna manera en ese momento con Cristian, quien era
quien fue, te contaba que fue mi editor, por muchos años nos propusimos empezar a cambiar los finales de fiesta. El primer final de fiesta así al palo lo tuve en una boda de la colectividad muy, muy grande, una de las primeras que tuve fiestas grandes de 400 personas en el Hotel Intercontinental de Buenos Aires. Y me acuerdo que la fiesta era al palo, a un nivel que yo no estaba acostumbrado, ¿no? La fiesta era muy, muy arriba y yo venía acostumbrado a fiestas más emotivas, más tradicionales. Entonces fue una necesidad de decir, esto tenemos que transmitirlo de una manera diferente. Me acuerdo que en ese momento estaba Johnny Gantus editando y agarramos un tema, un mashup de música pop, electrónica, y directamente hicimos con ese tema bien arriba, hicimos nuestro primer final de fiesta y fue literalmente una revolución. La gente aplaudía en el salón, no lo podía creer. Y de ese video creo que salieron un montón de trabajos. Empezaron a llamarnos todos porque directamente querían el final de fiesta. Nos llamaban porque querían el final de fiesta. Ni siquiera les importaba el video de la boda. Decían, no, es que me gustan tus finales de fiesta, queremos contratarte porque queremos sorprender a los invitados al final. Y esa era un poco la premisa de todo lo que surgía en cuanto al video en movimiento. Y ahí me di cuenta que era mi estilo, que era el que me gustaba, que era el estilo en el que me sentía cómodo y que podía improvisar. Así que después quedó Cristian editando y nada, competíamos. No es que competíamos, pero competíamos contra nosotros mismos, por así decirlo, en cómo podíamos superarnos de un día a otro. Es decir, venía una semana y decíamos, che, ¿qué podemos hacer diferente? Y era llegar a otra semana y decir, bueno, a ver, probemos. Acá nos están preguntando a qué nos referimos con final de fiesta. Bueno, más o menos se lo están comentando. El final de fiesta es una edición en vivo que se pasa cuando termina el evento, sobre todo lo que pasó en el día. Sí, exactamente. Era una forma de decir, bueno, durante la mesa dulce o antes del carioca, pasar todo un resumen de todo, que incluía hasta el corte de torta, el ramo. Y nada. ¿Y eso se transformó en tu técnica de venta? Y y hacer Love Stories, que eran videos más ficcionados, que ahí iba más la parte me gustaba la parte más de dirección y de historia, donde los primeros Love Story que yo recuerdo que se hacían eran simplemente sesiones pre-boda, en vez de en foto, en video, ¿no? La pareja caminando, agarrándose la mano. Pero yo empecé a hacer como más historias actuadas, más ficcionadas, más tipo videoclips. Y eso fue también eso. Y los finales de fiesta fueron como mis dos caballitos de batalla donde lograba vender un montón. Porque la gente los veía en el evento y quería eso. Básicamente porque primero que era una novedad en el mercado a ese nivel. Así que generaba una cuestión de necesidad, de demanda. Y así que fue una de las cosas que más hice para vender. Y claro, cuando se empezó a hacer tendencia los videos, me empezaban a seguir colegas, me doy cuenta que nos empezaban a duplicar, a buscar copiar las técnicas. Así que, como te decía con Cristian, inventábamos una técnica nueva cada semana para ver cuándo tardaban en copiarla. Y hacíamos cosas, cualquier cosa, o sea, digo cualquier cosa, pero nos divertíamos un montón. Poníamos una GoPro arriba de la cámara, que se veía el lente, y durante el mismo final de fiesta aparecía la toma de la cámara y de repente la toma de la GoPro con un título arriba que decía cámara cam, ¿entendés? Como para, no sé, para decir la cámara de la cámara, cualquier cosa metíamos. O hay una que me acuerdo que me fui del salón caminando para atrás con la cámara y de repente la cámara la tiro al piso, como que la dejo en mi mano caminando y me voy caminando con la cámara colgando, rebotando en vertical, es decir, estaba grabando en vertical y el video termina así. Y la gente gritaba, tipo, se ponía loca. Nos permitíamos jugar un montón porque, bueno, nada, el cliente nos elegía por eso y nosotros queríamos siempre innovar, queríamos buscar algo nuevo, algo diferente y a la vez divertirnos, ¿no? Porque no era solo ganar plata, sino también pasarla bien. Y vos todo esto que ibas recolectando, ¿no? Todo esto que ibas sumando, después, ¿qué pasó? Digamos, cuando vos veías que los demás intentaban copiar de alguna manera o imitar tu estilo o las cosas que ibas sumando, ¿eso te fue llevando a querer empezar a capacitar, a la idea de capacitar a la gente y de decir, pucha, hay mucho todavía por investigar?
No, mira, la capacitación surge mucho antes. Ya en el 2005, cuando laburé mi primer laburo ahí en multimedia, soy medio nerd, me gusta saber las cosas, me gusta saber de todo. Cuando tengo una duda sobre algo, investigo, soy autodidacta y estoy constantemente aprendiendo porque es una cuestión de una necesidad personal, no tiene nada que ver con algo en particular, sino que me gusta, lo disfruto, así que cuando me surge una duda, un problema, quiero aprender, quiero saber cómo funcionan las cosas, etc. Entonces, ya desde esa época capacitaba gente. Me acuerdo que de Johnny Gantus, este editor que varios mencionan, venía donde yo laburaba con su compo, con el amigo Cristian, y yo les enseñaba a editar. Y así empecé a capacitar un montón de gente. Tenía un equipo de voluntariado donde laburaba y tenía más de 30 personas y yo las capacitaba constantemente. Y en bodas, nada, empecé a armar equipos. Como había demanda de trabajo y yo no podía ir a todos los eventos, empecé a preparar gente para que vaya a eventos en paralelo conmigo. Entonces, de alguna manera ya surgía esta cuestión de capacitar gente. Capacité, o no sé si capacité tanto, porque algunos ya venían un poco preparados, pero pasaron por la empresa un montón de colegas que hoy en día están dedicándose 100% a esto, que en ese momento no lo hacían. Y de alguna manera siempre me gustó enseñar. Yo de chico tenía personas que les preguntaba sobre algo y me decían lo que necesitaba saber, así que para mí crecí con la naturalidad de que si alguien tenía una duda y me preguntaba, yo se la respondía. Y el hecho de que nos copiaran o nos buscaran, para mí no era una cuestión no me importaba desde el punto de vista celoso o lo que sea, sino que para mí era un halago que quieren hacer algo de lo que yo hacía. No es que me provocaba otra cosa. Y la cuestión de responder mensajes sobre qué cámara usás, cómo haces esto, cómo haces lo otro, qué programa usás, por qué esto, por qué el otro, nos llevó a Jera y a mí a abrir Escuela de Biógrafos. Básicamente que es un espacio donde cada tanto armamos talleres intensivos y capacitamos colegas. Para nosotros no solo es un lugar de capacitación y preparar gente, sino también un semillero, ¿no? Porque vienen muchas personas que con ganas de aprender realmente, con ganas de crecer, y que para nosotros eso ya es un punto a favor. Y nada, sabemos que pueden surgir nuevas personas, nuevos espacios, nueva gente que no conocemos. Y nada, es súper importante abrir el espacio para conocer gente nueva. Entre ellos, vos, Ari, que viniste a uno. Que yo fui el primero. Es más, y hay muchos grosos que se han venido de todo tipo de provincias para el curso intensivo. Y el segundo tuvieron que sumar un día más porque se dieron cuenta que se quedaron cortos de la cantidad de información que brindaron en 2 días de 8 o 9 horas, que salimos todos con el bocho así porque hablaron de todo. Sí, la verdad es que nos gusta hablar todo. Creo que la última vez le agregamos un tercer día, y igual así no alcanzaba. Yo creo que habría que hacer una semana entera en algún lugar y 24 horas, porque nada, de ahí fuimos, me acuerdo que salimos y nos tuvimos que ir a Starbucks y seguir horas y horas, un par de horas más en Starbucks porque no nos daba el tiempo. Y realmente nos gusta, nos apasiona contar todo lo que sabemos. A mí me gusta, es como una forma en la que yo me siento, me completo cuando puedo dar a otros, ¿no? Es la manera que yo me siento realizado, cuando puedo ver que lo que estoy enseñando le puede servir a alguien. Es una forma para mí de sentirme completo, por así decirlo, ¿no? Te hago una pregunta, porque ahora ya hace un tiempito dejaste Life Moment, abriste tu propia marca en bodas, pero que realmente tampoco es lo que más te estás dedicando. Hiciste un cambio brutal en los últimos años y te metiste de lleno en todo lo que es videoclips y la estás rompiendo. ¿Cómo fue ese proceso de cambio? ¿Por qué te elegiste cambiar? Porque hubo un momento que en las bodas, como vos dijiste, ¿no? Cambiaste en un momento de las bodas, te sentías muy cómodo y realmente fuiste un precursor en un montón de cosas. Bueno, primero creo que surge a partir de... Yo estaba bastante cómodo en el mercado de las bodas. Obviamente la competencia estaba creciendo cada vez más, te obligaba a estar en un ritmo cada vez... era mucho más exigente porque como cualquier negocio, uno original, uno tiene
unos 3 años para explotar el mercado antes que todo el mundo lo pueda hacer, por así decirlo, ¿no? Así que yo supe aprovechar muy bien los primeros años para armar una clientela, una base de clientela, una base de referencias, y eso me traía bastante trabajo, con lo cual no sé si estaba buscando un cambio en ese momento, pero bueno, por situaciones personales que viví, me encontré en un lugar donde tenía que pensar a ver cómo seguía mi futuro, para dónde quería ir, y en ese momento se abrieron un montón de posibilidades. Creo que cada vez que uno puede parar la pelota para ponerse a pensar, surgen un montón de opciones donde decir, bueno, a ver, ¿para dónde puedo ir? O ¿para dónde quiero ir? ¿O qué quiero? Y muchas veces, a veces lo que pasa es lo inverso. Simplemente la vorágine de no poder parar no te ayuda nunca a poder pensar, ¿no? Si realmente lo que estás haciendo es lo que querés, o lo estás haciendo porque surgió, te gustó, lo hiciste y seguís haciéndolo por inercia, ¿no? Incluso creo que la cuarentena más de uno lo está haciendo replantear un montón de cosas. Y bueno, en ese momento me llevó a replantearme a mí. No llegaba a encontrar como mi camino del todo, pero sí, bueno, empezaron a surgir la posibilidad de hacer videoclips. Y también conocí en la escuela de biógrafos conocí a Martín, uno de los chicos que fue también en la misma camada que vos. Y nada, por un contacto de él que necesitaba una ayuda, lo empecé a ayudar con un proyecto, con un videoclip. Él tuvo que irse de viaje. Quiso, ¿no? Se quiso ir de viaje al norte, a Hawái, si no quería decirlo. Y me tocó quedarme yo a cargo en vez de codirigirlo con él, tuve que dirigirlo solo. Un video para Disney Channel. Fue una experiencia, la verdad, increíble haberlo podido vivir con toda la gente que estaba alrededor, con todo el equipo. Ahí conocí a un montón ya yendo para otro rubro, digamos, empecé a conocer gente ya del palo de los videoclips, un montón de colegas por ese lado, y me encantó. Así que fue como che, esto me gusta un montón, y hacía un montón que no dirigía, ¿no? Y fue como una oportunidad que se dio y la comencé a aprovechar ese año. Bueno, nada, y el año pasado terminamos en total dirigiendo, no sé, más de 15, 20 videoclips. Y fue una experiencia impresionante. Impresionante poder trabajar no solo con grosos en el audiovisual, en el palo de los videoclips, sino también para Disney Channel, con todo lo que eso implica. Pero de alguna manera también todo lo que viví antes, ¿no? me permitió estar en ese lugar cómodo, tranquilo, seguro, y pudiendo realizar y estar a la altura de lo que el cliente, digamos, de alguna manera exigía. Te hago una pregunta. ¿Vos ya habías hecho videoclips antes? Digamos, ¿ya tenías una experiencia previa en videoclips? Antes de trabajar para Disney Channel, sí. Había hecho un par de videoclips para algunos artistas. Y de alguna manera, no te olvides que yo hice más de 200, 150 por lo menos love stories ficcionados, en los cuales dirigía a la pareja a actuar, y eran gente que no sabía actuar. Eso me dio mucho training en la dirección actoral, en saber comunicar algo o de una manera muy sencilla, y también de hacerlo rápido, efectivo, de que uno puede ir directo al grano de lo que necesita y optimizar el tiempo al máximo, ¿no? Ahora la pregunta va: ¿qué diferencia encontraste? Porque me parece que también lo intenté hablar un poquitito con Emma el martes, porque muchos de los que nos están viendo de repente, quizás están en la etapa de empezar sus primeros videoclips. ¿Qué diferencia encontraste que te permitía hacer un videoclip de Disney y cuando tenías que hacer los love story o los videoclips que habías hecho antes? Porque de hecho una pregunta que nos dicen es: ¿vos hacés la producción solo? ¿Hacés el guión? ¿Hacés el scouting? ¿Dirigís DF, postproducción? ¿No? ¿Qué diferencia hay? ¿Cómo se maneja? ¿Cómo lo manejabas antes? ¿Cómo lo manejas ahora con Disney? Mira, creo que es fundamental el trabajo en equipo. Cuando tenía mi productora de eventos,
yo delegaba bastante, aprendí a armar equipos, aprendí a dirigir equipos, con lo cual para mí fue una transición natural. Simplemente era buscar a las personas indicadas que supieran hacer las cosas, supieran encargarse del área que tenían que encargarse, ¿no? O sea, creo que manteniendo siempre también, creo que lo más importante es mantener siempre la humildad de saber que el otro es una persona igual que vos, que puede tener un cargo diferente en cuanto a lo nominal, pero que no deja de ser un equipo en el que si uno falla, falla todo el equipo. Entonces, creo que cuando surgió la posibilidad de trabajar con Disney fue, bueno, conformemos un equipo de trabajo dedicado, que esté dedicado a eso, trabajar con colegas y gente que uno se sienta cómodo, pero por sobre todo armar un equipo de trabajo. Creo que eso es fundamental. ¿Cómo es tu equipo de trabajo? Contanos un poquitito. Mira, hoy por hoy en lo que es videoclips normalmente solemos codirigir con Martín, algunos los dirijo yo, algunos los dirige él, y de nosotros surge, digamos, siempre la idea original, la historia, qué queremos contar, ¿no? Te llega la canción y vos decís, bueno, a ver, ¿para dónde voy desde el aspecto historia? ¿Qué quiero contar? ¿Cómo lo quiero contar? Etcétera. Y ahí automáticamente tenés que abrirlo con el director de fotografía. Sí. Dame un segundo, porque acabas de decir algo que me interesó mucho. Porque muchas veces esto es una pregunta que parece bastante tonta, boluda, pero no. A vos te llega el tema y vos a Disney le entregás la idea de lo que querés hacer. No es que Disney te da el tema y te dice, mira, quiero que hagan esto. Sino a vos te llega el tema y vos decís, voy a contar esto. Mira, en realidad sucede en varios caminos, creo que pasa con todos los artistas. A veces tenés la canción y vos podés preguntar si ya hay una idea de para qué lado quieren ir, porque por ejemplo en el caso de Disney Channel, de la serie Vía, que dirigimos varios videoclips para la serie, algunos todavía quedan varios videoclips sin salir todavía. Vos podés proponer una idea o ajustarte a lo que el cliente quiere. Creo que a veces va por los dos caminos, tenés que saber hacer ambas. Pero siempre, nunca olvidarse de que de alguna manera uno tiene que buscar superarlo, ¿no? Si viene el cliente y te dice, bueno, a mí se me ocurrió esto, pero vos creés que hay una posibilidad de hacer algo mejor, está en uno proponerlo. Así que te llega la canción normalmente. En el caso de Disney es claro que los personajes tienen ciertos roles que pueden cumplir y que no. O sea, no podés improvisar y decir se me ocurre hacer esto porque no va de la mano del personaje, entonces tenés que conocer la historia del personaje, de dónde viene, hacia dónde va ese personaje, en qué momento va a salir el video y si coincide con la historia o no coincide con la historia, con lo cual todo eso importa. Imagínate que no puedes hacer besar a un personaje que nunca se besó primero en la serie, con lo cual tenés que saber en qué momento suceden las cosas, cómo suceden las cosas. Esto es muy particular, digamos, el trabajo en ese sentido. Pero si no, fuera de eso, cualquier videoclip lo que se suele hacer es un tratamiento en el cual en el tratamiento uno coloca la idea general, referencias visuales, se suelen buscar normalmente referencias de otros videoclips que ya están hechos, pero que pueden transmitir sensaciones, climas, colores, para dónde va la historia. Entonces vos le adjuntás un tratamiento visual donde el cliente puede ver qué aspecto va a tener su video. ¿Qué es cómo te lo imaginas en la cabeza, ¿no? Porque es muy difícil bajar algo de la cabeza a un papel. Pero bueno, buscando referencias visuales, hoy en día hay un montón. Es decir, basta con ver películas o ver videos en YouTube para encontrar referencias. Y ahí, bueno, armás un tratamiento, incluís referencias de arte. Es decir, si te imaginas objetos, referencias de vestuario, cómo te imaginas la ropa del personaje o del artista o la gente que va a estar alrededor. Y en base a eso, armás el tratamiento. Con ese tratamiento, el cliente, ¿qué recibe? Tiene que poder verlo e imaginarse igual que vos el videoclip. Es decir, se va a ver con esta luz, con este tipo de estética, va a ser oscuro, va a ser luminoso, va a ser colorido, va a ser monocromático. Es decir, surgen un montón de dudas o un montón de afirmaciones o aseveraciones sobre cómo va a ser el video. Así que el primer contacto siempre es con un tratamiento. Si te aprueban el tratamiento, vos empezás a desarrollarlo. ¿El tratamiento qué es un PDF? ¿Cómo lo mandás? ¿Cómo lo bajás?
Exactamente, es un PDF. Hay gente que lo hace en Photoshop. En mi caso lo hago en Google Slide, que me resulta muy intuitivo, muy fácil, porque copio y pego referencias, armo las pantallas, por así decirlo, y voy separando el tratamiento en las distintas áreas que quiero destacar del video. Y a partir de ahí, nada, si el cliente está de acuerdo con ese tratamiento, uno le manda un estimado de presupuesto también, ¿no? Porque decir, este tratamiento tiene un precio estimado de tanta plata, a veces el cliente te da el presupuesto y a veces vos le das el presupuesto al cliente. Y si te dicen estoy de acuerdo, me gusta, se da para adelante. A veces ese tratamiento lo puedes hacer en conjunto con el departamento de arte y con el departamento de fotografía. Es decir, con el director de fotografía y el director de arte. Y a veces no contás con eso porque a veces te lo piden en 2 días o de un día para otro. Entonces tenés que agarrar y decir, bueno, lo propongo y después lo converso con los distintos departamentos. A partir de ahí, bueno, comenzás ya a trabajar con cada departamento una vez que te aprobaron la idea y el presupuesto, donde el director de fotografía tiene que hacer una propuesta, hace una propuesta de luz, un tipo de qué equipos va a necesitar para trabajar, qué cámara. La arte va a empezar a trabajar con los objetos que tiene que decorar, que tiene que hacer, mandar a fabricar o que tiene que alquilar. Y con el AD, que es el asistente de dirección, empiezas a armar todo lo que tiene que ver con el plan de rodaje, los días, qué tienes que tener en cuenta, los seguros, el personal, el catering. Es decir, empiezan a aparecer un montón de elementos que para eso lo suele hacer, te suele ayudar con el tema del plan de rodaje, el asistente de dirección. Y un productor te ayuda con toda la parte de alquileres, catering y todo eso. Es decir, a medida que vos tenés más presupuesto, incluís más personas. Con menor presupuesto, uno tiene que hacer un todo en uno, ¿no? Depende qué propuesta. Igual hoy, cualquier trabajo así de videoclips o publicitario, por más poco presupuesto que haya, lo hago sí o sí con un director de fotografía mínimo. Es decir, sin director de fotografía ya no salgo a rodar. Y después, si puedo, incorporar un asistente de dirección y ya si puedo incorporar arte y si puedo incorporar un productor y así voy armando todo el equipo que a su vez tiene su gente abajo, ¿no? Porque fotografía tiene gaffer, tiene eléctricos. Pero bueno, cada director de área se encarga de llamar su gente con la que tiene confianza y vos le delegás al director de área. Y el director de área se encarga de delegarle a la gente que está abajo, básicamente. ¿Por qué es tan importante para vos el director de fotografía? ¿Por qué hoy no salís a rodar un videoclip sin un director de fotografía? Porque como director uno tiene que estar pensando en la globalidad, ¿no? En el total de todas las cosas. No solo en contar la historia y cómo contarla, sino también en el aspecto visual. Pero cuando uno quiere abarcar las dos cosas es muy difícil, la verdad. Cuando uno está atrás de la cámara no está viendo lo que está pasando. Simplemente se queda detrás de la cámara. Y se pierde un montón de cosas. Entonces es fundamental no estar atrás de la cámara. Es decir, no es que uno no puede estar atrás de la cámara, pero uno no puede estar pendiente de la cámara, de no solo la configuración de la luz. Y además que el director de fotografía tiene una visión muy diferente normalmente a la de uno acerca de la luz. Uno suele tener constantes, digo, no peleas, pero decir, bueno, quiero grabar. Y el director dice, no, el de fotografía dice, no, acá no se puede. No, tenemos que buscar un espacio donde haya mayor contraste, donde la luz cambie. O te dice, no, tengo que poner una luz si querés grabar acá. Bueno, poné la luz. ¿Cuánto tardás? 10 minutos. Y vos querés grabar ya. Y él se va a encargar de que la imagen se vea perfecta. Que el reflejo sea el reflejo. Que la sombra salga donde tiene que salir la sombra. Que si el ojo tiene que brillar, va a brillar. Y si no tiene que brillar, no va a brillar. Y uno se puede encargar más ya así de pensar en cómo contar esa historia. De no olvidarse de nada que tenga que ver con la historia. Entonces, por más que voy con una cámara, una GH5 o con una ARRI o con una Red, el DF en el aspecto visual hace toda la diferencia. Eso es lo que aprendí, que hace toda la diferencia visual. Acá tengo una pregunta de Javi, que muy interesante, que dice, ¿cómo manejás los extras? Y en los extras habla de actores. ¿Saben la cantidad antes de mandar el presupuesto y cómo lo manejan? ¿Cuánto sale un extra, por ejemplo? Mirá, normalmente se manejan los valores de sindicato como base. Hay precios que se pueden manejar a nivel sindicato.
La realidad es que en el mundo del videoclip algunos trabajos se hacen por sindicato, otros se hacen por afuera del sindicato, pero los valores siempre están en la página del sindicato. Es decir, el bolo mínimo está para todos lados, entonces se calcula un bolo mínimo. Si hay un protagónico, se calcula un caché un poco superior al bolo, por así decirlo, pero se toma como esa referencia. Y cuando se llama al extra, se le dice, bueno, son tantas jornadas, bolo mínimo, o hay tanta plata. Y básicamente no hay mucho más que eso. El productor se va a encargar normalmente de llamar a todos. Por ejemplo, la otra vez rodé un videoclip en Córdoba, me uní a un grupo en Facebook, le agarré y abrí una propuesta de casting en un grupo de casting de Córdoba. Me mandaron un montón de fotos, las miré todas, le dije me gusta, se la di a mi AD, porque en ese momento no contaba con productor, no contaba presupuesto para un productor, así que la AD llamó uno por uno y le dijo, hola, ¿cómo estás? Está la posibilidad de que quedes adentro del video, hay tanta plata, ¿te sirve? Sí, ¿te sirve? No. Algunos te decían, dame 500 pesos más, 500 pesos menos. Básicamente negociás con cada uno en base al presupuesto y sabés con cuánto margen tenés, ¿no? Si un personaje te gusta un montón y lo querés sí o sí, probablemente negocies tengas que ponerla para arriba, claro, exactamente, tengas que ponerla, y si te gusta, te da lo mismo, le decís, no, llama a otro. Espectacular. Más claro, mira, acá la mayoría de los comentarios dicen qué crack que sos para explicar y qué fácil haces entender todo. Bueno, me alegro. Pero me parece que ahora te voy a pinchar un poco y te voy a poner ahí en un lugar. Porque, bueno, quedan 12 minutos. Ya veo que en 12 minutos no vamos a llegar, así que seguramente salgamos y volvamos a entrar del vivo. Te voy a dejar una pregunta y lo voy a cortar ahora, porque con esta pregunta vuelven todos enseguida. Vos fuiste uno de los primeros del montón que veníamos atrás en salir de Premiere y el entrar a DaVinci. Y una vez que entraste a DaVinci, fuiste el primero a decir, muchachos, esto es fantástico. Y te metiste. Y ahora, apenas volvamos al vivo y te vuelva a llamar, que ojalá la imagen nos acompañe, nos vas a explicar por qué DaVinci está tan bueno, qué es lo que te permite, por qué lo cambiaste a Premiere con todo lo que te daba. Yo siempre dije, esto es una humilde opinión, que vos sos el tipo que inventó Premiere. Yo he tenido montones de problemas con Premiere, no soy un dado con la computadora, pero he aprendido un montón. Pero yo cada vez que tenía un drama le mandaba un WhatsApp a Pedro y Pedro, sin estar en la computadora, me respondía de memoria. Entonces, ¿cómo puede ser que después de dejar un programa que conocías tanto, que experimentaste tanto, pasaste a otro? ¿Y qué te da? Bueno, mira, todo surge con el cambio justo veníamos de los videoclips, surge como consecuencia natural de los videoclips. ¿Por qué? Porque cuando empecé a trabajar con Disney, la realidad es que el nivel de exigencia técnico era muy superior al que uno puede tener normalmente. Había que cumplir con un montón de especificaciones técnicas. Y no solo eso, sino que me encontré que a la hora de hacer color en Lumetri estaba bastante limitado. Así que básicamente no es que me pasé directo, pero sí empecé a hacer color en DaVinci Resolve y me encontré con un antes y un después en lo que tenía que ver con el color. Iba de la mano con todo este crecimiento que se daba a nivel visual, a nivel dirección, videoclips. Y nada, encontré que había una cantidad de herramientas, una mejor que la otra. Me empecé a capacitar en esa área, empecé a cursar directamente un curso de DaVinci Resolve 16 como para capacitarme 100% en la parte de color, etc. Y como consecuencia natural empecé a editar. Me di cuenta que salir de Premiere, ir al Resolve, volver al Premiere era un despropósito, porque la verdad es que no era tan cómodo el flujo de trabajo. Así que me animé a probar el Resolve como editor. Y terminé encontrándome que era la versión 16, no la 15. Terminó siendo una versión súper cómodo, súper completo. Prácticamente todo lo que yo necesitaba estaba. Así que
nada, fue una decisión casi natural de migrar a tal punto que prácticamente ya no uso el Premiere, directamente lo abandoné por completo. Cada vez que vuelvo al Premiere porque tengo que abrir algún proyecto viejo, me olvido de los accesos directos, ya no sé cuáles usaba. Y como vos dijiste, nací con Premiere porque literalmente empecé a usar la primera versión de Adobe Premiere. Para aquellos que la usaban, venía con unas imágenes de si no me equivoco, de una carrera, de un caballo, o venía con material como para poder editar ahí de base, porque no existían las capturadoras, todo. Trabajaba con una placa capturadora Matrox, o sea, vengo de la primera versión de Premiere. La sostuve durante toda mi carrera de edición, te hablo más de 20 años, o por lo menos, o 18, 17 años, no sé cuántos años está Adobe Premiere, pero nada, finalmente decidí migrar a DaVinci Resolve a tal punto que es la herramienta que uso todo el tiempo, o sea, no edito con otro programa y ya lo que es color es superior en un montón de cuestiones, no solo por el manejo de espacios de color que tiene incorporado, no solo por permitirte trabajar en calidades superiores, sino porque además, creo que prácticamente todo lo que necesito está ahí y me encanta y ya no hay vuelta atrás. Por lo menos ya... y por sobre todo, utiliza los recursos de la computadora muchísimo mejor que el Adobe Premiere. Yo lo defendí toda mi vida. Premiere fue uno de los primeros en suscribirse a la suite cuando salió acá en Argentina paga. Fui un gran predicador de pagar la suite, aquellos que trabajaban de esto que la paguen, que no se la bajen. Y nada, la realidad es que Premiere fue creciendo, pero fue también decepcionando un poco en cuanto al desarrollo de un montón de cosas y el uso del sistema y de la computadora, y siempre pedía más recursos para poder hacer algo mejor. Y directamente, nada, ¿cuándo fue? Sí, cuando empecé a probar el DaVinci Resolve en diferentes computadoras, me di cuenta que andaba mejor. En mi computadora andaba mejor, en la notebook andaba mejor, usaba mejores recursos, usaba más placa de video. Nada, la verdad que donde lo mire no le encuentro prácticamente contras. Así que nada, fue una migración así natural. Tengo dos preguntas que nos hizo una Pablo y otra se me pasó así rápido. La primera es: los videoclips de Disney, ¿editás y haces color siempre vos? No, la respuesta es depende. Lo que tiene que ver con la edición, a veces la hace mi Martín, con quien codirigimos, y yo me encargo de la parte de color. A veces simplemente hacemos la edición y el color lo derivamos en otra productora de acuerdo al acuerdo que haya previo. Pero nada, la mayoría de los proyectos el color lo estoy haciendo yo exactamente, y la edición normalmente nos separamos el trabajo y la suele hacer mayormente Martín. O yo le hago una parte y él hace la otra, porque nos complementamos, porque tenemos dos miradas diferentes, dos formas diferentes, y eso hace que por ahí en la unión de los dos estilos salga una gran diferencia, ¿no? Bien, y la segunda, se me pasó ahí rápido, pero si no me equivoco, era si hoy por hoy estás trabajando todo, cortás, o sea, todos los atajos y las cosas que vos lograbas en Premiere. Tu comodidad por ejemplo, a mí lo que me pasa normalmente, me estoy intentando adaptar de a poco, pero es como que todavía encuentro muchas cosas que no las noto iguales. Obviamente el programa no tiene nada que ver, pero como que atajos, secuencias, manejos, vos ya eso no pasa nada y ya trabajás de cero en DaVinci todo. Trabajo de cero en DaVinci, desde la ingesta del material hasta el export final. Es decir, no salgo del entorno. Básicamente, prácticamente pasa todo por ahí. Ya lo estoy usando prácticamente para todo, sí, exactamente. Desde cortar, desde sincronizar, desde la metadata, hasta el color, las máscaras, los efectos, y ya de ahí hasta el export final, en distintos formatos. Nombrame un par de videos de Disney y así los pueden ver. La mayoría pueden entrar en mi página en pedronigue.com, que ahí hay varios ya trabajos subidos, pero mayormente fueron todos los que tienen que ver con Disney Vía, de la serie esta que está ahora en Disney.
Y arrancamos con uno de Yandino, de varios artistas. Así que ahí los pueden ver. Entrando en mi canal, en mi página, tienen varios videos para ver. Ya entramos en Final Cut, Edius, ya cada uno ya manda el Sí. Edius lo supe ver en un momento. Tenía potencial, era muy bueno, era muy potente, pero muy poco soporte en cuanto a que no era muy usado. Son plataformas que a veces son muy buenas, innovadoras. Creo que Edius fue uno de los programas más innovadores que hubo en su momento en cuanto a la edición y el manejo de recursos. Pero la falta de soporte y de información lo hacían un poco inviable y eso creo que hizo que no llegara a ser lo que fue. ¿Estás capacitando gente para DaVinci? ¿Estás haciendo mentorías vía internet? ¿Estás manejando con eso? Estuve haciendo un taller presencial de DaVinci Resolve. Estuve haciendo taller en vivo. También ahora durante la cuarentena. Y sí, es un área que estoy capacitando. Nada, me gusta, hay una demanda importante de gente que quiere aprenderlo realmente. Así que también estuve con eso, sí, exactamente. Bien, te voy a sacar un poco de este lugar y vamos a hablar un poco de lo que pasa hoy, ¿no? Hoy no hay videoclips, hoy no hay bodas. ¿Y hoy qué hace Pedro Nigue? ¿Qué hace Pedro Nigue? Bueno, viste cuando te decía que a veces uno tiene que... Hay momentos donde uno se pregunta, ¿no? ¿Para dónde sigue? Y después de sacarme todo el trabajo que tenía pendiente, todo, retomé aquello que hacía en mi adolescencia en paralelo con el video, que era todo lo que tenía que ver con desarrollo web. Así que estoy en este momento, la realidad estoy codeando a morir, estoy escribiendo código, haciendo un montón de páginas, tengo varios clientes, así que a full con desarrollo web, aprovechando que estoy acá en casa, estoy adelante de la computadora todo el día, feliz y contento, pero bueno, haciendo otra cosa que tiene que ver con un pensamiento más analítico, con desarrollar otro tipo de cosas que no tienen nada que ver con lo creativo, con lo audiovisual, pero que me encantó siempre, así que nada, haciendo eso. Quiero hacer un poco de todo, pero como sé, antes de entrar en el ping-pong, como sé que a vos te gusta comentar de todo y no te guardás nada y hablas siempre sin cassette, te voy a preguntar cómo ves el futuro, por lo menos, de todo lo que somos socialeros, de que si va a haber cambios, cómo ves cómo puede llegar a ser la vuelta y qué te imaginás si va a cambiar algo en tu rubro de videoclips. Creo que después de esto indefectiblemente viene un cambio. Creo que el cambio no tiene que ver con el país o con el rubro, es un cambio a nivel global, a nivel mundial. Creo que es importante que estemos conscientes y alertas de lo que está pasando. No por miedo, no porque esto creo que vaya a empeorar algo, sino porque todo cambia. Yo soy una persona que apoya el cambio constantemente. Para mí el cambio es fundamental. Creo que es parte de la naturaleza humana, cambiar, adaptarse constantemente. Así que no me asusta, por así decirlo. Pero creo que sí es importante que uno salga de esta cuarentena fortalecido. Es decir, que uno pueda haberse capacitado, haber crecido. Si termina la cuarentena y no mejoraste, ahí sí preocupate. Porque creo que si no aprovechaste la oportunidad que tenés de estar en tu casa pensando algo nuevo, transformando algo nuevo, dejando un viejo hábito y cambiándolo por algo nuevo, aprendiendo una nueva herramienta, aprendiendo algo nuevo, ahí sí preocupate porque hubo un montón de personas que sí lo hicieron. Y cuando termine esto, hay un montón de personas que antes no sabían hacer algo y ahora lo saben. Así que en ese sentido va a haber por un lado mayor competencia, pero por otro lado también va a haber menor competencia porque hay muchos que no vieron lo que estaba pasando, no crecieron y cuando vuelvan van a estar atrás. Entonces, creo que nada, esto nos va a dejar un montón de cosas diferentes a todos, cada uno va a reaccionar de una manera diferente, cada uno va a verlo de una manera diferente. Y respecto al rubro eventos sociales, creo que bueno, primero que va a estar bastante difícil que retomen los eventos por un tiempito. Sabemos que al argentino le gusta todo o nada, no va a término medio, no se banca una fiestita si quería un fiestón.
no se van. Eso mismo dije yo. Acá es chupi joda. Si me sacás eso, no hay fiesta. No hay fiesta. Creo que eso va a cambiar. Creo que va a depurar un poco el mercado y van a quedar aquellos que tengan mayor estructura y lamentablemente van a perder aquellos que no la tengan. Van a tener que saber adaptarse. Es así. Es la vida misma. Respecto al rubro videoclips, se están haciendo muy buenos trabajos en este momento desde la cuarentena, grabando todos los artistas a nivel internacional están grabando videoclips en sus casas, están buscando maneras diferentes de resolverlo porque los temas tienen que seguir saliendo, así que los videos tienen que seguir saliendo. De hecho, yo estoy trabajando, ayudando en un par de ideas donde van a hacerse videoclips solamente en el departamento del artista, donde ya se hicieron varios de esos, así que eso creo que cuando termine la cuarentena va a retomar su curso normal. La gente está consumiendo mucho más que nunca contenidos en línea, con lo cual Netflix se quedó sin cartelera, Amazon Prime se queda sin cartelera, HBO se queda sin cartelera y todos tienen que salir a producir contenido nuevo, o sea que para mí esto no va a terminar. Creo que la parte de contenidos siempre va a ser importante porque cada vez hay más demanda y con esto ya se comieron todas las series. Así que va a haber que producir un montón de series más. Bueno, de hecho, te acaba de poner una mano Franco Fabini, que es un muy amigo, que es uno de los 3 cantantes de Destino San Javier, que bueno, es un grupo de folclore muy, pero muy grosso, que el año pasado estuvieron en Viña del Mar, ganaron las gaviotas de Viña del Mar, ya están, y me está diciendo justamente, te puso una mano como diciendo que sí, que el contenido de alguna manera los artistas lo van a tener que seguir generando. Sí, exactamente. Bueno, ahí Seba Maidani dice, 21 Pilots sacó un video que la dio vuelta mal y la verdad que sí, es muy buena cómo resolvieron la cuarentena, el videoclip me encantó, fue uno de los más originales para mí de la cuarentena, de cómo lo supieron resolver. Pero bueno, nada, creo que es fundamental salir de esto mejor que antes, ¿no? Uno tiene que estar parado emocionalmente, laboralmente, mentalmente, tiene que estar mejor preparado que nunca. Y aquellos que salgan bien parados mentalmente van a poder ver las nuevas oportunidades, los nuevos negocios, lo que cambia, ¿no? Porque todo esto va a llevar un cambio. El que lo ve, el que compró alcohol en gel y barbijos hace 6 meses. Hoy hizo plata. Hoy. Así que bueno, nada, es así. Creo que es importante entender eso, ¿no? ¡Chachachachán! Ping pong con Pedro Nigue. Y arranca así. Cámara favorita. GH5. Focal favorita, marca y modelo. Depende. Si es full frame, 50. Y si es crop, 50. ¿Cuál fue tu primer cámara? Una T2i. ¿PAL o NTCC? Voy a adherirme a la respuesta de Gerardo. En Argentina PAL, en Estados Unidos NTCC. ¿Usaste AutoWhite alguna vez? Excepto que esté grabando un videoclip, siempre. ¿Autofoco sí, autofoco no? Mayormente no. ¿Cuánto tiempo guardás los crudos? No borro, prácticamente no borro, salvo que no le tengan cariño al material. Hay que ver. ¿Cuál es tu apertura de diafragma favorita? 1.8. ¿Lo que más te gusta de tu trabajo es? Disfrutar todo lo que hago. ¿Y lo que menos te gusta? Cuando tenés que hacerlo por obligación, cuando el cliente no valora lo que estás haciendo, le da lo mismo que estés. No quiero estar más acá, me tienen No. ¿Quiénes son tus referentes? No tengo uno. No tengo un referente en particular. Creo, así como me gusta cambiar de referente. Así que depende de qué esté haciendo, va cambiando la persona. ¿Tu tiempo de entrega? Depende que los videoclips te dan siempre 1 semana, 2. Si no, 2 meses. ¿Cuál es tu perfil de color preferido? Canon neutro, Sony PP4 modificado, GH5 Cine D. ¿Escuela tradicional o autodidacta? Autodidacta siempre. ¿Chiches sí, chiches no? Nada. ¿Iluminación sí, iluminación no? Sí, siempre. ¿Al laburo se van zapatos o zapatillas? Fui mucho tiempo en zapatos hasta que conseguí unas zapatillas con cámara de aire que van re formales. Vengo a procurarme una secta llanta. ¿Camisa, remera o chomba? Depende de cómo estés físicamente y cuál de los 3 lo oculta mejor. Seguramente camisa con doble remera. 8:58. Primera vez que llego temprano al trabajo. ¿En los eventos se toma un traguito?
Depende de quién es el cliente, depende de la onda de quién está ahí, depende. 50 y 50. Si tenés cojones, decilo. Para vos, el mejor videógrafo de la Argentina es... Por lejos, Rodrigo Sadro. ¿Cuántos trabajos o eventos llegaste a hacer en un día? Si mal no recuerdo, hasta 5 llegamos a hacer. ¿Te dijeron que tenés un parecido a algún famoso? ¿Cuál? Antes me decían Alex Ubago. Muero por conocerte. Ahora no, ni idea. ¿Hippie o nerd? Nerd. ¿Destination Wedding sí, Destination Wedding no? Sí, siempre, viajar es lo más. ¿PC o Mac? Always PC. ¿Qué fue lo más loco que le dijiste a un cliente en una entrevista? Yo no soy el proveedor para lo que estás buscando. Te recomiendo otro. ¿Le recomendaste otro directamente con nombre? No, que lo vaya a buscar. Escuchen y aprendan, giles. ¿Fiesta de día o fiesta de noche? Y para mis videos mejor de noche. ¿Filmás con láser? Sí, obvio. El trabajo se hace igual. Lo que se trata es tomar recaudos, los recaudos necesarios para no quemar. Ya me quemé una cámara, así que otra vez no. ¿Cuántas fiestas llegaste a hacer en un año? El récord creo que fueron 96. Describite en 3 palabras. Autodidacta, apasionado, divertido. Muchísimas gracias, Pei, por participar de este Ponele Rec. Espero que la hayas pasado bien. Súper. Algo que quieras cerrar, darle un brochecito a esto, agradecerle a casi los 96 que somos en este momento. La verdad que cada día me asombro más. Nada, primero, bueno, obviamente, gracias por el espacio. Para mí es un placer poder ser parte. La iniciativa estuvo genial. Creo que cuando me la dijiste ya dije, vamos para adelante. Poder compartir el espacio con un montón de colegas, de amigos, sobre todo. Y nada, que hagan lo que hagan, siempre háganlo con humildad. Nunca se coloquen encima de nadie. Traten de ayudar al resto en lo que necesiten, que las oportunidades que van siempre vuelven. Así que nada, a ponerle garra, a aprender, a crecer, a no temerle al cambio, que siempre, al final siempre es bueno. Gracias, Pei. Gracias. Se te quiere mucho, amigo. Bueno, loco, un abrazo y éxitos. Y bueno, seguimos viendo al resto de los participantes que vengan.